¿Cuántos de estos campeones que ganan millones de dólares acaban en la pobreza? El 99%. Mike Tyson derrochó 400 millones de dólares. Imagínate nada más. Mi papá una vez le dijo a Chávez, Julio, de esta pelea contra el Macho Camacho, le suplico que tome 50% y lo meta a un fideicomiso. Y le dijo, uy, don José, el dinero que tengo no se lo acaban ni mis nietos. Y mira dónde. Fíjate nada más. Regresábamos de la escuela y en el comedor pues podía estar Mohamed Ali, Don King, Chávez, Durán, Leonard. Es que tu papá era como el padrino del box. Sí. O sea, platícame cómo se conocen tu papá y Don King. El primer encuentro es maravilloso. ¿Quién crees que sea el próximo Canelo? Ring Telmex Telcel, del ingeniero Slim. Vio a mi papá y le hizo esa pregunta exactamente. Oye, Pepe, ¿de dónde va a salir el próximo Chávez? ¿Y quién crees que fue el primer becado? ¿Quién? El Canelo. Fíjate. Hablaba. Oiga, ya estará mi depósito del mes porque tengo que pagar la renta. Pues, ¿qué le falta al Canelo para que lo igualen con un Julio César? Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Mauricio, qué gusto tenerte en el programa. No sabes cómo admiro toda la parte de la historia del boxeo. ¿Quién mejor para contárnoslas que tú? Muchas gracias, Nayo. La verdad, para mí es un honor, es un momento especial poder compartir contigo. Te he seguido con mucha admiración. Gracias. Y pues aquí con mi buen Julio que nos hizo el matchmaking para poder estar juntos. Así es. Me da mucho Muchas saludarte, gracias, Mauricio. Esto es tu casa y platiquemos de toda la historia que tienen ustedes como familia, desde tu padre, que todos admiramos mucho, don José, que en paz descanse, que fue un gran precursor del boxeo y sobre todo de darle esa seriedad y ese orden a un deporte tan hermoso que es el boxeo, ¿no? Fíjate que mi papá nació en Ciudad Valle, San Luis Potosí, Ciudad Victoria, Tamaulipas, ahí se pelean dónde nació. Sí. Pero él desde muy joven, él era tímido, medio cobarde. Entonces lo buleaban en la escuela por ser árabe. Él iba caminando por la calle y se cambiaba de banqueta cuando venía así. Oye, que eso era muy típico en los barrios de antes, ¿no? Que si pasabas por la banqueta donde te podían poner unos fregazos, mejor te cambiabas de banqueta. Sí. Hasta que un día coincide, había un tipo que se llamaba La Rata y que le mancha a mi papá sin querer, estaba trapeando, los pusieron ahí a limpiar y le mancha y se le va a los golpes La Rata. Y mi papá que lo conecta y que le gana. Desde ahí, ¿Qué edad tenía tu papá? 9, 10 años. Ándale. De ahí se hizo amigo de unos boxeadores, empezó a entrenar, luego ya se le quitó el miedo de esa cobardía natural de muchos niños y empezó en el box, se metió a boxear amateur. De ahí le rompieron la quijada y pasó todos los puestos que te puedas imaginar. Asistente del comisionado, del doctor, anunciador de ring, juez, referee, campanero, de todo. O sea, experimentó todo lo que experimentan las personas que están en el mundo del boxeo. Y vio de cerca el gran sacrificio, el gran abuso que se hacía al boxeador. Aprendió a través de los años y se puso en sí. Él nunca pensó llegar a ser presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Cuando lo eligen presidente, él tomó el puesto solamente condicionado a que él pudiera cambiar todo en el boxeo. Platícame cómo era antes el boxeo y por qué tu papá se tuvo la visualización de ese cambio para el boxeador. El boxeo es un deporte de contacto, es un deporte duro, pero antes era inhumano, era brutal. No habían exámenes médicos. Era simplemente a ver la presión. ¿Estás bien? Súbete. No había ningún tipo de protección después de las peleas. Antes de las peleas, peleas desniveladas. Los referees no paraban los combates. Dejaban que se dieran hasta que uno ya no pudiera.
las cortadas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es haber cambiado de 15 a 12 rounds. Fue un estudio médico que vio los efectos en el cerebro, por qué había accidentes en el ring, y se determinó que la fatiga y la deshidratación es lo que causa que el ser humano ya no esté al 100%. Muchas reglas se cambiaron y muchos derechos, privilegios para el boxeador. Entonces eso hizo que el boxeador tenga ya oportunidad de ganar lo justo, de que se le trate como debe de ser y todo tipo de cuidados durante la pelea. Incluso él también se metió en el tema del pesaje 24 horas antes, ¿verdad? Ese fue. Es el peor enemigo del boxeador, es el peso. Porque para llegar a una pelea, ellos tienen que bajar muchos kilos. O sea, no pelean en el peso en el que caminan y para eso llevan una deshidratación terrible. Antes la pelea, el peso era 6 horas antes de la pelea. Sí. Con estos estudios que te digo, se determinó que cada 24 horas el cerebro genera 1 litro de líquido encefálico. Ah, caray, eso no me lo sabía. Y nadie lo sabía en el deporte. Entonces, si haces el peso el mismo día, el cerebro está deshidratado. Entonces, todos los golpes eran directito, un daño irreparable. Claro. El boxeador antes no podía dormir del miedo de no dar el peso, de estar deshidratado. Ahora ya dan el peso, comen bien, cenan bien, duermen y al otro día se suben al ring con todo su potencial. Fíjate nada más qué importante un cambio, cómo puede mejorar no tanto la vida del boxeador, sino todo el espectáculo como tal. Sí. O sea, porque es más parejo todo, ¿no? Más parejo todo y además la calidad de vida de los peleadores ya cuando se retiran ha cambiado muchísimo. ¿Cuál consideras tú que fue el aporte trascendental de tu padre en este deporte? ¿El cambio de los rounds y lo del peso? Sí, de 15 a 12 rounds y lo del peso. Y su último sueño que se logró hacer realidad fue crear el fondo para los campeones. Él logró hacer un fondo para poder asistir a boxeadores en necesidad. Los relojes Hublot, hicimos un evento muy bonito y de ahí se generó un dinero que se depositó en la Nevada Community Foundation. Nadie puede tocar ese dinero. Y cualquier boxeador que tiene una necesidad de comida, de medicinas, de casa, de empleo, se atiende la petición con un comité y se les ayuda. Es algo maravilloso. Fíjate, en el tema de los campeones, vamos a llamarle todo lo que una persona trabaja, entrena, se disciplina para llegar a ser campeón. ¿Cuántos de estos campeones que ganan millones de dólares acaban en la pobreza? El 99%. ¿Por qué crees que sucede eso? No es nada más el boxeador. En todos los deportes, todos pero ahorita como deportes. estamos hablando de box, en lo particular, ¿qué es lo que sucede? Es una combinación de la educación. No existe educación, ni siquiera la básica. La gran mayoría, si no es que todos los boxeadores vienen de cunas muy humildes, que no tienen estudios, pero tampoco hay educación financiera. Y el efecto, ¿no?, de ser un chavo que de no tener nada, de repente te llega una millonada y de repente ya eres famoso, ya eres guapo, ya eres galán, te llegan todo tipo de tentaciones, buenas y malas. La familia, todo el mundo empieza a remar de tu éxito y entra en una burbuja impenetrable. Cuando están haciendo mucho dinero, esa burbuja solamente entran pues las amistades más cercanas que son divertidos, los que viajan contigo y te hacen reír y te aplauden todo, las mujeres o los hombres para las peleadoras. Y así es, se hace un momento en el que de repente despiertan, ya se fue el dinero, ya no pueden pelear porque ya pasó todo, ya no están nadie alrededor y entra una depresión terrible.
¿Tú crees que el tema de las adicciones en los grandes deportistas sea algo que se tenga que trabajar para no caer? Porque ahorita me acabas de decir algo bien interesante. El fondo se creó por la situación que se estaba viendo con las personas que llegaron a ser campeones. Indudablemente esto viene de la historia. Uh-huh. No se le prepara al deportista financieramente para poder tener el éxito en todos los sentidos y poder ser constante. Yo creo que yo conozco a 2 o 3 que pudieron lograr una estabilidad económica como Oscar de la Hoya. O sea, que después se fue por otro lado y se hizo promotor y alcanzó. Es más, yo creo que es ahora más fuerte y más famoso y más rico que cuando era boxeador. Sí, es un gran ejemplo, Oscar de la Hoya. Uh-huh. Digo, se me viene a la mente, ¿no? Ricardo López, el Finito. Finito, exactamente. Da unas pláticas motivacionales muy buenas, vive muy bien. Uh-huh. Pero sí... Pero son contados, Mauricio. Muy contados. ¿Por qué no tú como presidente propones una enseñanza también financiera, una capacitación o una coordinación para que eso no se despilfarre de esa manera? Mira, ese es el mayor objetivo de este año, porque ya pusimos una regla para a partir de 2026. El boxeador que no tenga un plan para el retiro no podrá pelear por el Consejo Mundial de Boxeo. Wow. Estamos hablando a nivel mundial del título mundial, pero esperamos que eso poco a poco vaya educando al mayor número de atletas para tener el fondo de retiro. Si no lo tienen, ya tenemos 3 o 4 productos en el que el boxeador puede hacer su inversión. Y segura y también sin ningún riesgo, segura, y es un producto diseñado para el boxeador. Al momento en que se retira, a partir de los 5 años, escoge si quiere una mensualidad o quiere, pero todo bajo un comité. Para es maravilloso, Mauricio. ¿Cuántas propuestas no recibe un boxeador en su época de fama? O sea, y los engatusan. O sea, y terminan despilfarrando millones de dólares en cuestiones que no les van a dejar nada. Sí, porque ellos saben boxear. No saben... Exactamente. No pueden evaluar una propuesta de una inversión o alguna invitación a un negocio. Es algo muy complicado que pues ya tuvimos que tomar la decisión porque llevamos muchos años viendo que esto suceda y pues al ser parte de una comunidad, pues estás viendo y no haces nada, no puede ser. Creo que eso en el fútbol, el Piojo Herrera sacó alguna situación así que no puedes llegar en un carro de lujo antes de haber comprado una casa, una cosa así, ¿no? No sé mucho de fútbol, pero me da gusto que todas las partes coordinadoras del deporte en el tema administrativo se metan en este tipo de temas por sus deportistas, por los que realmente están haciendo las cosas en la calle, ¿no? Sí, es muy lamentable porque hasta que no vives algo no lo entiendes. Mike Tyson derrochó $400 millones. Imagínate nada más. Mi papá una vez le dijo a Chávez, bueno, muchas veces, ¿no? Pero una que yo estaba ahí le dijo, Julio, de esta pelea contra el Macho Camacho, le suplico que tome 50% y lo meta a un fideicomiso. Y le dijo, uy, don José, el dinero que tengo no se lo acaban ni mis nietos. Y mira Fíjate nada más. dónde andamos. Julio tiene que trabajar para vivir bien. Sí, totalmente. Y después de las friegas que se metieron, pues es para que gocen todo lo que hicieron. Sí. Y fíjate dónde acabó Mike Tyson también. ¿Qué opinas de la última pelea que tuvo Mike Tyson con el youtubero? Fue un espectáculo degradante, ¿cómo se dice? Denigrante. Denigrante. Sí. Terrible. Para una figura como Mike Tyson. Manchó su legado, dejó una marca muy triste porque, pues ya, Mike Tyson es el que perdió con Jake Paul. No es Mike Tyson el fenómeno que era Mike Tyson. El que a los 20 años hizo campeón mundial. ¿Y qué es lo que lo enfrasca a hacer esto? Pues la necesidad. La necesidad. Totalmente. Hablemos de la época de oro de nuestros queridos boxeadores mexicanos que pues somos casi contemporáneos, Mauricio. Te ves más joven que yo, pero tenemos casi la misma edad. Tú creces con tu padre, que es una gran institución del boxeo, y yo crezco con un padre que es un gran aficionado al boxeo.
Entonces, a mí me tocó las épocas de Salvador Sánchez, las épocas del Púas Olivares, pues, platicábamos Carlos Zárate. de Carlos Zárate, todas esas grandes figuras, Mantequilla Nápoles, Uf. todas esas grandes figuras que tu padre hizo o que tu padre acompañó a ser grandes. ¿Cómo fue a ti para niño vivir todo Yo, esto? gracias a Mantequilla Nápoles, no soy boxeador. ¿Ah, sí? Yo de chiquito quería ser boxeador. Y jugaba yo solito y me pegaba y hacía el ruido del público y era mi pasión. Y Mantequilla era mi ídolo. Entonces mi papá me lleva a Acapulco en 1975 a una pelea de Mantequilla con Mando Muñiz. Una pelea sangrienta. Eran a 15 rounds todavía. Híjole, qué barbaridad. En el 14º descalifican a Mando Muñiz. Mantequilla acabó así, de cabezazos. Y acabando, mi papá me lleva al vestidor. Me dice, ¿quieres ver a tu ídolo? Digo, sí, claro. Y cuando entro está el pobre Mantequilla tendido, con su tanguita roja llena de sangre, los dos ojos totalmente cerrados y las dos cejas al rojo vivo. Entonces yo nomás vi al Mantequilla y dije, oye, papá, mejor soy bombero, quiero ser bombero. Esto del box nomás no. Fíjate nada más. Fíjate, somos 6, 4 hombres, 2 mujeres en la familia. ¿Tú eres el más chico? El más chico y mi hermana. Ajá. Yo soy el quinto. Ok. Y regresábamos de la escuela a comer como cualquier familia y en el comedor pues podía estar Mohamed Ali, Don King, Chávez, Durán, Leonard o un boxeador amateur, entrenadores. Mi papá abrió la casa. Iban a visitarlo. Iban ahí y siempre era en la casa. Es que tu papá era como el padrino del box. Sí. O sea, así me lo figuro, ¿no? Como que todos iban ahí con él, ¿no? Sí, así era. Y mi mamá, una gran mujer que acompañó a mi papá. ¿Tu mamá vive o también? Acaba de fallecer, fíjate. Paz descanse, Mauricio. Y fue una adorable. Entendió el sacrificio que se tiene que hacer. Porque antes no había ni fax, ni teléfono celular, ni email, ni redes sociales, ni nada de lo que ahora solucionas así. Entonces mi papá tuvo que viajar muchísimo en esa época de los 70s, 80s. Y en familia, pues sí, mi mamá fue papá y mamá. Se encargó de los 6, imagínate, 6 hijos. Nunca le dio, oye, que se cayó, que se peleó, que lo expulsaron. Nunca le dio una molestia a mi papá. Y siempre recibió a todos en casa. Hay unas historias buenísimas de mi mamá con cómo le tocó vivir lo del box. No, pues es que, a ver, ustedes tienen todo un cofre de historias. O sea, es impresionante. Yo por eso se me llena la cabeza de tantas preguntas que tengo que hacerte, porque, como te comento, me da mucha nostalgia positiva el recordar este tipo de anécdotas, porque yo las vivía desde acá, ¿no? Desde la televisión, que toda la familia se juntaba a ver el box. Los sábados de box en la Arena Coliseo, desde que veías crecer a las Fíjate que ese es uno de mis grandes objetivos. Regresar el sábado de box en la Ciudad de México a un local donde la gente sepa que va a haber box el sábado. Así era antes. No sabías ni quién iba a pelear, pero la ahí gente ibas. llenaba. Y se llenaba. Eso lo sigue logrando la lucha libre, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees que se separó esto y que la lucha siga tan vigente y el box se haya hecho espectacular en peleas sumamente comerciales, pero no en el box del barrio, el box donde ibas a ver 2 personas que estaban partiéndose en 2 para poder salir adelante? Mira, la lucha es muy barata. La lucha libre, poner una lucha es relativamente muy accesible. El boxeo es caro, las bolsas son caras, los servicios médicos, es que el boxeador se pega mucho más que el luchador. Bueno, es que la lucha es un espectáculo. Puedes hablar libremente, ¿eh? Bueno, es que no le quiero romper el corazón a todos aquellos que digo, yo creo en Santa Claus, ¿verdad? Todavía yo sé que Santa Claus llega el 24. La lucha libre es un gran espectáculo,
Son grandes atletas, pero Muy buenos acróbatas. muy buenos en todos los sentidos. A mí me encanta la lucha también. Sí, pero sí es una gran diferencia en el contexto general. Y el problema fue que estaba Cervecería Modelo Corona, que patrocinaba la función sabatina, Televisa, que pasaba la función sabatina. Entonces el promotor se sintió muy a gusto. Sin vender un boleto ya era negocio. Y bajó muchísimo el nivel de programación de peleas. Llega el pago por evento y sale la televisión. Ahí fue el problema. Ahí fue el problema. Y el pago por evento hace un negocio tremendo, pero pues hace un negocio por espectáculo. Y poquitos. O sea, exactamente, no es todos los sábados. Pero creo que el amor por el box siempre está, Mauricio. No, y TV Azteca lo capitalizó en grande. Mi papá insistió muchos años que a Televisa que regresaran. Y cuando sale José Ramón Fernández de Azteca, que él no permitía boxeo, mi papá se reunió con La Tapí, con David Faitelson, Carlos Aguilar, para decirles, denle una oportunidad al boxeo. Y así fue que en el 2006 Azteca se mete al box. Y ahora ahí está la Casa del Boxeo todos los sábados. Sí, y sigue estando todavía. Sigue estando. Sí. Volvamos otra vez a la historia. Para mí, una de las pérdidas más fuertes que tuvo el boxeo con promesas grandes fue Salvador Salas. Híjole. Que nadie se lo esperaba. Era una persona muy querida aparte. Y era un gran boxeador. ¿Qué opinas? Muy querido. Era un gran campeón. Todo el mundo sueña Sal Sánchez contra Chávez. ¿Quién ganaría? Exactamente. Y la verdad fue una tragedia a los 23 años. Y en carro. En carro. No tomaba. Iba a un entrenamiento, pero sí le gustaba la velocidad. Y se mata repentinamente y se acabó todo lo que pudo haber logrado Sal Sánchez. Sí, porque era un hombre muy sano. Muy sano, una preparación. Cuando le ganó a Wilfredo Gómez, ¿te acuerdas? Esa? Completamente. Estábamos bien chavos. Sí, o sea, eso fue en el 82. 12 años. Tú tenías 13. 12, ¿verdad? Es que tú eres del 6-9, yo soy del 70. Bueno, pero del 30 de diciembre, casi o sea, 70. Casi que estamos igual. Yo soy del 9 de abril del 70. Entonces me puedes hablar de usted. Porque sí, tú eres Don Mauricio. Don Mauricio. Sí, y por ejemplo, creo que cada una de los ciclos del box tiene sus estrellas permanentes en las que duran un periodo de tiempo y se está preparando la siguiente. Lo que me preocupa a mí es ¿a quién tenemos? Porque antes era uno tras otro y ya veías y ya estaban ahí 2, 3 que ya estaban, por ejemplo, en las épocas de Salvador estaba el Púas Olivares, que fue todo un gran fenómeno también en su momento, ¿no? Mira, siempre es la época de alguien. Cuando Chávez era campeón, en su misma época estaba Chiquita González, Miguel Ángel González, Ricardo López, pero Chávez acaparaba así mucho. Lo que el Canelo acapara ahorita todo, ¿no? Claro. Pero ahí está el Pitbull. El zurdo Ramírez. El zurdo Ramírez. Que va, pero como la espuma. Campeonazo el zurdo también. Entonces siempre hay uno que brilla demasiado y los otros están alrededor. Tenemos aparte, por ejemplo, de un zurdo, una nueva generación de boxeo en México que puede tener futuro. Sí, está el Pitbull Cruz, está Picasso. Son chavitos que van ahí empujando. Estaba el Gallo Estrada, que ya perdió su título. Pero sí, siempre va a haber una camada. No sé si conoces el programa, ¿se pueden decir marcas o no? Todo lo que quieras. Ring Telmex Telcel, del ingeniero Slim. Él vio a mi papá y le hizo esa pregunta exactamente. Oye, Pepe, ¿de dónde va a salir el próximo Chávez? Así, esa fue la pregunta. Entonces pusieron un programa que lleva ya 16 años, donde se le da una mensualidad a los prospectos. Ándale. Para que se dediquen al boxeo, porque el boxeador, muchos corren en la mañana, luego una chamba, luego entrenan, luego otra chamba, porque no tienen dinero ni para comer. Y le están apostando al boxeo.
Entonces ya dejan esos trabajos y se dedican al boxeo. De ahí han salido 26 campeones mundiales. De esa. ¿Y quién crees que fue el primer becado? ¿Quién? El Canelo. Fíjate. El Canelo Álvarez hablaba. Oiga, ya estará mi depósito del mes porque tengo que pagar la renta. Híjole. Y ahorita tiene cientos de millones de dólares. Pero fíjate, Canelo ha sabido administrar muy bien su lana. Maravilloso. O sea, es un gran empresario. Es como que la nueva generación de proyección sobre lo que pueden hacer con su lana, ¿no? Sí. Definitivamente. ¿Quién crees que sea el próximo Canelo? Mira, de popularidad, el Pitbull Cruz. El Pitbull. Ese tiene todo para ser. El problema es que recibe mucho golpe. Ojalá es que es su estilo, es un estilo muy popular, muy comercial. Estilo Rocky Balboa. No, peleó hace 2 semanas, qué bárbaro, te lo voy a mandar. Una pelea de alarido. Y entonces sí, el problema es que el Canelo supo cambiar de ser estilo de ataque a ser un boxeo muy fino. Pues por eso le echan tanto, ¿no, Mauricio? Pues sí. Bueno, hay gente que lo ama. Yo la verdad lo admiro y lo respeto muchísimo y es un gran boxeador. Para mí es un boxeador muy inteligente, que sabe perfectamente bien meterse. Pero ¿qué le falta al Canelo para que lo igualen con un Julio César? Le falta que lo tumben, que lo corten y que gane una pelea dramática. Porque es tan bueno que hace lo suficiente para ganar. Si la selección mexicana llegara al Mundial y llega a la final y gana 1-0, ¿tú crees que alguien se quejaría de que fue un partido, por decir así, aburrido? Hombre, te cuidas y haces la estrategia y metes el gol y ganas y se acabó. Así es el Canelo. Es un gran estratega. Eddie Reynoso es un gran entrenador y ha cambiado su estilo de pelea para no recibir golpes y conectar los golpes necesarios para ganar la pelea. Pero es que se lo merece, porque es un gran estratega. Así es. Es que vamos a acordarnos de Pipino Cuevas, que fue igualmente criticado porque dicen hasta que le pongan un buen boxeador, entonces va a ser Pipino Cuevas, porque decían que le ponían puro, en aquel entonces mi papá decía que le ponían puro saco de papas. Sin embargo, no es lo mismo porque Canelo ha recibido unos grandes boxeadores. ¿Tú crees que era diferente el caso de Pipino? Cada época es diferente. Canelo le ha ganado a 19 campeones mundiales. Canelo lleva 14 años en plenitud, así de... Bueno, 12 años ya de campeón mundial, imagínate. ¿Cuántos duró Julio César? 14 años invicto. Invicto. Y luego ya se echó otros años más ganando y perdiendo, pero Julio César Chávez es un punto de aparte. Es una historia... ¿Tú crees que ha sido el mejor boxeador que hemos tenido en México? En mi opinión, sí. Sí. Sí, es un tema, un caso muy especial. Un superdotado, él peleó muchas veces lastimado. Pero a lo que voy, esas peleas dramáticas como la de Meldrick Taylor, que ganan el último segundo de la pelea, es lo que le falta al Canelo, un drama. Pero fíjate, él hizo una pelea en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Un inglés le faltó el respeto a la prensa mexicana y a los mexicanos. Y la gente en Estados Unidos lo adoran, al Canelo. Pues en todos lados. Aquí en México, nomás porque un par de críticos de la prensa importantes lo han agarrado porque da muy buen rating hablar mal del Canelo. Entonces, pero es un gran chavo, maduró mucho. ¿Y tú crees que pueda igualar la historia de Julio César? Sí, es su época. Esta es la era del Canelo, la era de redes sociales. No puedes comparar a un Maradona con un Pelé. Todos son cada quien en su era. Totalmente. ¿Qué está sucediendo ahorita en la industria del box con tanta distracción que hay y tanto entretenimiento que hay
alrededor de las redes sociales, alrededor de espectáculos como el que vimos con Mike Tyson, para que no pierda esa esencia, porque es bien importante que ustedes sigan con su tradición y con los pocos deportes que para mi gusto quedan serios. Es un reto tremendo. Vivimos en una era en la que hay muchas otras opciones de entretenimiento. El TikTok, las redes sociales, en la televisión antes veíamos 5 canales. Ahorita hay cientos de canales. Y salen creadores de contenido todos los días a borbotones. Y qué bueno, pues digo, hay muchísima oferta, pero se está perdiendo lo clásico, lo tradicional. Y fíjate, lo increíble es que estamos locos los seres humanos. ¿Cómo puedes aceptar un deporte de cachetadas? No sé si lo has visto. Ah, sí, claro. Sí. Cachetadas. Y con grandes aficiones. Grandes aficiones. No te puedes defender y recibir cachetadas. O boxeo limpio sin guantes. Hay la gente, estamos acostumbrados a prender la tele y ver violencia, ver sangre, las noticias, esa adrenalina que genera una tragedia, una explosión, un terremoto. El ser humano está acostumbrado a lo negativo, a lo agresivo, a lo... O sea, tú no vas al cine a ver una película bonita, vas al cine a ver violencia, y sangre. Entonces, no sacrificar la seguridad del boxeador contra la popularidad es difícil, pero no nos vamos a mover de ahí. Sería muy fácil subir a 15 rounds las peleas o a 20 y que se maten arriba del ring. Esos rounds donde ya no pueden, que están exhaustos, son muy dramáticos, genera una gran expectativa de ver quién va a ganar, pero ¿a qué precio del ser humano? Entonces, la decisión del boxeo ha sido seguir buscando cómo hacerlo más seguro y no sacrificar al atleta en contra de un beneficio. Y puedes hacer eso combinado con un espectáculo que realmente llame la atención de las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no están viendo box, están viendo ese tipo de violencias. Y creo que el box es una disciplina hermosísima que como deporte, como disciplina y como todo, la gente lo puede conocer de una manera diferente como lo conocimos nosotros en nuestras épocas. ¿Qué puede hacer el consejo? Que ustedes a final de cuentas son los que van dictando todo el tema del boxeo para poder combinar estas dos cosas. Vamos a hacer un experimento de hacer peleas a 6 rounds de boxeadores ya maduros. Uy, eso sería maravilloso. Normalmente el que empieza en 4 rounds, sube a 6, a 8, a 10 y ya les de campeonato son a 12. Entonces, tomar boxeadores que ya pelean a 12 rounds, pero que peleen en 6 rounds. Para que la acción sea mucho más dinámica. Vamos a ver, ese es un torneo que empieza este año. En Arabia Saudita, que ahora se han metido con todo. Pues ya se metieron en el golf. Ahora se están metiendo. La realidad es que creo que si dejamos los egos a un lado, Mauricio, y podemos unirnos con culturas de diferentes países, podríamos hacer algo muy, muy diferente. Porque creo que ese es el cambio, sin salir de la tradición y lo clásico que es el boxeo, ¿no? Mira, hablando de este tipo, el perfecto ejemplo es el Muay Thai. El Muay Thai se llama boxeo tailandés. Es un arte marcial, la primera que existió hace 2000 años. En Tailandia nació. Pero es un arte, es toda una cultura dentro de una demostración deportiva. Y se fue desvirtuando a través de los años, que llegó a convertirse en lo que todo el circo que vemos de kickboxing con todas las otras variaciones hasta las artes marciales mixtas. El rey de Tailandia vio a mi papá 3 ocasiones. La última le pidió, por favor, hagan algo para dignificar el Muay Thai a nivel mundial. Y ese programa lleva 20 años con un éxito extraordinario. Y es un hermoso deporte. Un gran deporte. Que aquí lo lleva nuestro amigo Julio Gamboa. Julio Gamboa es el sensei. El sensei para mí. Sí. Saludos, que aquí está presente. El buen Julio. Algo que te cuente a quién se parece. ¿Él?
Sí. O sea, un chorro de personajes, ¿no? ¿Has visto los Minions? Sí, sí, sí. Al Es gurú, correcto. ¿cómo se- Sí, al gurú, sí, es cierto. No, mi respeto, mi querido Julio. Luego se ensaña conmigo y me pone unos madrazos, es cierto. Oye, es muy criticada de repente la comisión por la proliferación de títulos, porque ahora que es título acá, título acá, título acá, y es justo lo que estás platicando. Tienen que dignificar cada una de las culturas para realmente llevarlas con un orden, para que no se pierda el sentido clásico de cada uno, la cultura, ¿no? Lo que pasa es que está el Consejo Mundial de Boxeo y hay otros organismos. Nuestro organismo, yo puedo responder de lo que hacemos, ¿no? Es una plataforma global. Tenemos algunos campeonatos, desde el campeonato juvenil sub-23, tenemos el de Norteamérica, el de Centroamérica, el de África, en todo el mundo, para que los chavos empiecen a competir en un elemento seguro, con reglas, con la intervención del organismo para proteger y proyectarlos para llegar al campeonato mundial. El problema ha sido es que todos los otros también han puesto esos mismos campeonatos para estar presentes, y ahí sí ya. Y no, entonces no están sobre su jurisdicción. O sea, cada uno es independiente. Cada uno es independiente. Y no han hablado entre presidentes para poder hacer una unificación y que sea realmente un espectáculo bien regulado en todos los sentidos. Sí, pero no es posible hacerlo. Cada organismo tiene sus reglas, sus agendas. Repito, yo hablo del Consejo Mundial. Tenemos... ¿Muay Thai pertenece al Consejo Mundial? Muay Thai es un comité del Consejo Mundial de Boxeo. Okay. Otro es boxeo femenil. Que ese también está agarrando mucho auge. Tremendo, ¿eh? Igual el boxeo femenil era prohibido en México, ¿eh? Por ley no podías subirte un ring siendo mujer. Y se trabajó muchísimo en temas legales, políticos, sociales. Híjole. Y las grandes campeonas que empezaron el movimiento son unas ídolas. Pero totalmente. ¿Cómo le va a una boxeadora? Ahora mucho mejor. En un principio no había baños en los gimnasios para mujeres. Tenían que entrenar con hombres. Había mucho acoso verbal, hasta físico. Pero el día de hoy está posicionado el boxeo. Hay quienes ganan millones de dólares. Como mujeres boxeadoras. Que pertenecen al Consejo Mundial de Boxeo. Que pertenecen al Consejo. Fíjate. Y aquí el tema es, por ejemplo, el Consejo les ha servido como una dignificación. Las promovemos mucho. Y eso pues ya resultó a nivel mundial. Ya se dio el campanazo y ya están posicionadas las mujeres. Cuando tu papá creó el Consejo Mundial o se hizo presidente del Consejo Mundial. Él no lo fundó. Porque eso es algo que pregunta mucho la gente, ¿eh? En 1963, el presidente del país, don Adolfo López Mateos, que era boxeador de chavo. No me digas. Sí. Eso no sabía. Él fue boxeador. Él iba a las peleas del Torneo de Cuatro Caminos como aficionado, siendo presidente. Okay. Increíble. Entonces él veía que muy pocos mexicanos tenían oportunidades en el extranjero. Y forma un comité y traen a las federaciones más importantes del mundo. Y dice, bueno, pues vamos a crear el Consejo Mundial de Boxeo, y se fundó. En ese momento. En el 63. Mi papá fue como comisionado de provincia. Estuvo en la reunión, pero como visor, como oyente. En el 68 se integra al Consejo Mundial como asesor de clasificaciones, y ahí empezó a meterse con el profesor Ramón G. Velázquez, que era el presidente. Y ahí empezó a ayudar, y ya en el 75 lo eligen a mi papá. O sea que desde el 75 ustedes realmente han hecho todo lo que ha sucedido en el Consejo Mundial. Desde el 75, sí. Porque después o sea, tu papá lo deja y tú lo tomas. A las 3 semanas que falleció mi papá me eligieron a mí. Fíjate que creo que lo que hizo, y vamos a hablar de eso porque es bien interesante, lo que hizo tu papá con Don King. Don King yo creo que ha sido uno de los fenómenos más grandes que ha tenido como promotor del boxeo mundial, ¿no? El más grande. Y yo diría el promotor más importante de la historia de todos los deportes.
porque él puso la huella de cómo se hace un espectáculo, cómo se genera controversia, cómo se genera interés. Un genio. Un genio. Platícame cómo se conocen tu papá y Don King. El primer encuentro es maravilloso. La famosa pelea de Rumble in the Jungle en el Congo. Mohamed Ali contra Foreman, 1974. Mi papá no era presidente. Todavía. Y él fue como supervisor de la pelea. Y al llegar al hotel... ¿Y la hizo Don King esa? La hizo Don King. A esa ya Don King ya traía su historia. Ya, iba empezando ahí. Y mi papá le habla, le dice, ¿tú quién eres? Soy José Sulaimán, soy el representante del Consejo Mundial de Boxeo. Me gustaría reunirme para ver de algunos temas de la pelea. Yo solo hablo con el presidente, con Velázquez. ¡Pum! Y a los 2 días se corta Foreman, se pospone la pelea y mi papá se regresó a México. Porque se pospuso 6 semanas y ya no fue. Entonces ya se conocieron ya después. O sea, ya como presidente. Ahora sí ya iba a hablar con él. Yo le cuento eso a Don King y la desmiente y hacía unos berrinches cuando mi papá la contaba diciendo que no es cierto. Pero sí, así fue. Y después se hizo una amistad tan increíble que mi papá murió en Los Ángeles. Estuvo 3 meses y medio en terapia intensiva. Gracias a Dios estuvo 2 meses muy bien. Lúcido y todo pintaba que iba a salir adelante. Al principio estuvo mal 1 mes, luego 2 meses bien y luego ya lo que tuvo que pasar. Pero en ese tiempo que Diosito nos lo prestó, que lo despertó y estuvo 2 meses bien, lo visitó Mohamed Ali, Tyson, Chávez, Eric, Sugar Me pongo Ray chinito, León. qué barbaridad. Y una de esas visitas fue Don King. Varias veces fue. Pero la primera, mi papá todavía no estaba muy bien, estaba empezando a recuperarse. Llegó Don, se jaló una silla, se quedó junto a él 5 horas ahí. Se quedó dormido, mi papá dormido, platicaban. Wow. Como el gran amigo del alma. Cuando llega al funeral Don King aquí a México, llegó como si viniera a una conferencia de prensa, con sus banderas y le gritaba a mi papá, José, levántate, vamos a comer. O sea, una amistad entrañable. Me acaba de hablar hace ratito, hoy estaba con Julio. Sigue promoviendo, pero ya está muy, muy, muy minimizado a lo que llegó a ser. ¿Qué sucedió? ¿Por qué esa, de ser el más grande promotor de la historia, se lo comieron las redes, se lo comió la nueva generación de entretenimiento y no supo acoplarse? ¿O qué sucedió con Don King? Fue una combinación de que no supo armar una empresa y formar gente que trabajara con él, no para él. Pues él siempre fue el genio y tenía una gran empresa, pero él nada más. No empoderó a nadie, ni a su familia, ni empleados, a nadie. Y le echaron un montón. Los promotores, ahí por mediados de los 90s, le quitaron las fechas de televisión de HBO y de Showtime. Y dijeron, ahora no va a haber nada, y él no se pudo adaptar, no hizo... Y se las quitaron porque hicieron el pay-per-view. Él fue el gran generador de pay-per-view. Ah, ok. Porque le quitaron las otras. No. El pay-per-view va de televisión abierta a cable a pay-per-view. El HBO y Showtime es cable, no es televisión abierta, sí, es de suscripción. Pero Showtime y HBO eran poderosísimos. Y de ahí las peleas importantes, Don King las metió a pay-per-view. Y Bob Arum. Pero si tú haces una buena combinación de televisión abierta, cable, pay-per-view, funciona muy bien. Es lo que hace la NFL.
Exactamente. Te das que todo el mundo pueda ver, pero también le das por aquí a unas fechas a Fox, unas a TNT, unas ESPN, CBS, ABC, por todos lados. Y ahora Amazon Prime y Netflix. Amazon Prime, Netflix. Porque ya se metieron en todos lados. Y haces esa combinación y es un gran... ¿Y tú crees que ese factor fue lo que le faltó a Don King para seguir? Porque me imagino que su mente debe de seguir sumamente ágil. Totalmente le faltó entender que lo estaban grillando, que lo estaban... y él tenía un monopolio. Y él siempre pensó que iba a regresar y no regresó. Tú que estás en el consejo y para todos los espectadores, ¿qué opinas sobre las peleas arregladas? No existen las peleas arregladas en un concepto general, por llamarle así. En los 40s, en Chicago, la mafia de Chicago, de Nueva York, sí. ¿Cómo se llamaba ese peleador de Chicago? ¿Bull? Raging Bull. Raging Bull. Sí. Que era de las épocas, ¿verdad? De esa época. Ahí se dice que Jack LaMotta. Que ahí había temas de que... Así es. Pierdes y luego tienes la revancha y así. Eso es el arreglado. Sí se comenta y yo creo que sí existió. En mi vida nunca jamás me ha tocado ver que alguien se arregle una pelea, porque el peleador, el que pierde todo. O sea, al peleador una derrota regresa tu nivel de sueldos a lo más bajo. Y el peleador pelea por orgullo. El perder significa mucho más que perder un partido que juegas a la siguiente semana. Una temporada puedes perder varios juegos, ser campeón. En el boxeo es diferente. Pero sí hay mucha gente que piensa que el boxeo está arreglado. Es como oí que el Super Bowl estuvo arreglado. No, que toda la NFL. O sea. Entonces es ridículo. Es tener esa teoría de que siempre hay algo negativo, porque tú sabes lo que costaría arreglar un partido de un Super Bowl o un juego. ¿Cuántos jugadores hay, entrenadores, coaches, prensa, público? O sea, con uno que se salga del script, valió todo. Valió todo. O con uno que cuente la historia o que grabe lo que sea. Imagínate el escándalo. Son teorías de ¿cómo se dice? De conspiración. Lo que a mí sí se me hace lógico, Mauricio, y te lo pregunto de manera directa, es que un boxeador diga, más bien el promotor de un boxeador que quiere que el boxeador vaya a otros niveles, le ponga a lo mejor rivales más. Como lo hacían con Pipino Cuevas. Yo creo que es la muestra más transparente que hay. Eso, trampas, sí existen. Tú llegas a Tailandia y el promotor tailandés te pone un coche y te dice, te va a llevar a entrenar. Y para entrenar te llevan 1 hora en el tráfico y en el sol y está 10 minutos el lugar, ¿no? O el día de la pelea te llevan 3 horas a otra ciudad. Ese tipo o te ponen un hotel muy ruidoso, te ponen gente ahí. Ese tipo de cosas sí ha existido, yo lo he visto. A Ricardo López fui a una pelea en Corea, estaba nevando en Corea y lo pusieron su vestidor era un baño con una silla y ni toallas ni nada, las ventanas rotas, estaba congelado. No. Y voy al vestidor del coreano, así, unas alfombras, calentadores, y se armó ahí un escándalo con el promotor y ya se arregló. Pero esos son los tipos de pero también lo que tú dices, muy válido. Muchas peleas disparejas. Exacto. Y es contra lo que luchamos. A eso me refería. ¿Cómo intervienen ustedes para que eso no suceda? El problema es que nuestra intervención directa es exclusivamente peleas de campeonato mundial. Y para una pelea de campeonato mundial tienen que ser peleas equilibradas. O sea, tiene que estar clasificado. Todo lo que hay antes de una pelea de campeonato mundial no está dentro de su jurisdicción. No. Solamente que sean campeonatos regionales como los que mencionaba
Entonces ahí es donde, por eso hacemos esos campeonatos regionales para que esos boxeadores se vayan midiendo y sí tengan peleas niveladas y lleguen a ser retadores de nivel, porque hay muchos que les ponen pichoncitos, construyen un récord de 20-0 y cuando los echan al campeonato les ponen una friega. Fíjate que eso que estás comentando fue muy claro cuando Sylvester Stallone hizo Rocky. O sea, te puso todo lo que hay detrás de un boxeador y también mencionaban eso en la Rocky 1 y 2, pues le ponían puros chamacos y puras cosas y él fue creciendo hasta llegar a ser a Mr. T, ¿no? Y fíjate, esa de Mr. T fue algo que le pasa a muchos boxeadores también, que se confían y que dicen, pues qué, pues yo soy el campeón y madres. Y sí. Qué buenas. ¿Te gustan a ti las películas de Rocky? Encanta. Yo las veo cada inicio de año, todas. O sea, y las vuelvo a ver, y las vuelvo a ver, y las vuelvo a ver. Tienen su ficción, tiene muchas cosas, pero yo creo que ayudó mucho al box, ¿no? Bueno, Stallone, Rocky, es el embajador más importante de la historia del boxeo. Así de sencillo. ¿Lo conoces? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es? Muy particular, muy buena gente. En público sí es un poquito seco, payasón, pero es que uno critica a las celebridades, pero no sabe qué hay detrás de cada celebridad. Detrás de la celebridad, y cuando los ves interactuar, de que no pueden ir al cine, no pueden ir a un restaurante, no pueden caminar por un mall. Debe ser una vida muy difícil. Definitivamente. Pero él es una gran persona de familia, enamorado del boxeo. Pero enamorado. Uf. Con él tuvimos una gran experiencia. Él ayudó a que el presidente Trump concediera el perdón presidencial a Jack Johnson. En la vez pasada que fue presidente, Jack Johnson fue el primer campeón mundial de raza negra. Y en 1910, que había un racismo terrible, se casa con una blanca. Hombre, lo odiaban, lo querían linchar. Entonces le aplicaron una ley, inventaron una ley y lo metieron a la cárcel. ¿Y esa ley qué decía? O sea, The Mann Act, que si manejabas a una mujer blanca de un estado a otro, era prostitución. Ay, no. Y era su esposa. Les valió y lo encarcelaron, le quitaron todo, murió siendo un criminal. Y Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, muchos peleadores promovieron ante el Senado. Mi papá y el Consejo Mundial se unió a este movimiento y estuvo aprobado por el Senado. Ni Bush, ni Clinton, ni Obama firmaron el perdón presidencial. Y Trump lo hizo. Entonces ahí estuvimos en la Casa Blanca con Donald Trump, con Stallone y sus amigos, y fue una celebración increíble ahí. Lo puedo imaginar. Todo lo que te ha tocado vivir, Mauricio, en toda esta experiencia, desde tu padre y todo lo que le aprendiste, ahora todo lo que tú estás haciendo. Todos estos cambios y todas estas cosas es darle precisamente legado a todo lo que tu padre empezó. ¿No te has sentido o no te han comparado contra lo que él ha hecho y lo que tú estás haciendo? Porque es una carga bien complicada. Pues mira, seguramente me comparan, pero yo no compito con mi papá. Yo al contrario, yo entiendo cuál es mi posición. Entiendo que mi papá fue y será el mejor comisionado deportivo de la historia. El récord Guinness, 38 años, nunca nadie le ganó a Porfirio Díaz. y tú ahí le llevas también. Ahí llevo 11. Pero no compito, al contrario, yo todos los días me despierto pidiéndole a Dios que me permita seguir su legado, basado en sus mismos principios y valores, que es la protección al boxeador, a la justicia. El decir José Sulaimán, el decir que soy su hijo, me abre las puertas de una manera increíble a donde
lo mencione. Ujú. Entonces es una responsabilidad grandísima Tremenda. de no fallar, de no hacer una tontería. Ujú. Claro que me he equivocado Eres ser humano. Sí. Pero- Y aparte estás en una continua lucha de entretenimiento, güey. no, hombre, todos quieren ser el número uno, todos quieren ser el retador. O sea, sí es un conflicto complicado eterno, Ujú. porque una decisión ayuda a un grupo, pero perjudica a 2 o 3. Pero si tú te mantienes con los mismos principios y tomando decisiones por lo que es justo, no por popularidad, no porque la prensa pida algo Ujú. y no porque nadie te quiera exigir o pedir algo. Es complicado porque sí hay decisiones que si las tomáramos por popularidad sería diferente. Ujú. Te voy a dar un ejemplo. Las mujeres, hay quienes quieren pelear a 3 minutos. Los rounds de mujeres es de 2. Y hay quienes quieren pelear a 3. Y los que son muy acá de confrontación, sí, es discriminación y bla, 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 bla. No, está probado que la mujer y el hombre somos totalmente diferentes. Mm. Tú pones un esqueleto de uno y de otro y ahí está. Las cervicales tienen un tema muy diferente. La resistencia a los golpes, a las contusiones cerebrales, entonces está por querer satisfacer algo, vas a sacrificar otra vez Al a la boxeador. mujer, no, hombre. Y eso es ser congruente con la visión, precisamente, de protección al boxeador, porque muchas veces el boxeador, por querer eufóricamente demostrar o hacer, pues se frega la vida, ¿no? Un boxeador es capaz de lo que les piden lo hace. Porque son guerreros, porque pelean para salir adelante en la vida y se juegan la vida arriba del ring. Ujú. Pelearán a 50 rounds si tienen que pelear, pelean Sin guantes. sin guante, pelean a cachetadas, hacen lo que sea necesario. Ujú. Obviamente siempre el box es criticado por violencia, por temas de seguridad, etcétera. Aquí el Consejo Mundial, ¿qué ha adoptado para proteger a los boxeadores en el ring? Muy bien. Desde muchos años atrás, tú ves unas peleas en los años 60 y todavía 70, eran 3 cuerdas. Ujú. Ahora todos los rings tienen 4 cuerdas. Eso lo instituyó el Consejo Mundial. ¿Por qué? Porque la distancia entre cuerda y cuerda se achica y así cuando cae un boxeador en las cuerdas hay Sopesar la caída. la caída y la cuerda de hasta abajo se le quita mucha la tensión. Antes estaba rígida, entonces cuando un boxeador caía, muchos murieron al instante desnucados. Entonces es como el que cae, o sea, que va amortigua. Y la cuerda hasta abajo está. Entonces ya no tiene ese golpe. Ese es un ejemplo. El ring, el acoginamiento del ring, Ujú. los guantes. Se eliminaron los guantes de 6 onzas. Antes peleaban con 6 onzas, que es un guantecito. Los pesos completos con 8 onzas. Ahora son de 8, de 10. Y a partir de este año estamos metiendo el de 12 onzas para pesos completos. Wow. Exámenes antidoping obligatorios desde el 75. Ujú. ¿Puedo contar una historia? La que quieras. No, pues es tuyo el programa. Ah, bueno. Mi papá llega, todavía no era presidente, pero metimos la prueba antidoping y peleó Mantequilla Nápoles con Monzón en Mónaco. Ujú. Y era justo cuando empezaba el antidoping. Después de la pelea llega mi papá con Monzón, le dice, tienes que, así en una botellita, a ver. No puedo, estoy deshidratado. Forzosamente tienes que dar la prueba y Inga. aquí espero y espero, hasta que de repente ella agarra y le da la botellita. Mi papá se la da al doctor y se regresa a México. Y como los 6 semanas llega ya un papel Después de la pelea. después de la pelea. Sí, no había fax, no había, todo era por carta. Le llega el dictamen del laboratorio de Carlos Monzón, era champaña. Champaña. No pudo orinar, agarró champaña y dijo, ahí está ya mi muestra.
Y así eran los inicios del antidoping. Pero en el ring ha sido mucho educar al referee. Antes el referee punteaba también como juez. Se quitó eso para que esté su concentración total en antes había una regla de que a las 3 caídas perdías. Entonces, ¿qué pasaba? Caía una vez, caía 2 veces y el referee, muy fácil es decir, mejor a que caiga otra vez y ya la paro para quitarse la responsabilidad. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces ya la debió haber parado antes. Se quitó esa regla. O sea, se pueden caer las veces que quieran. Las veces que quieras. Y no pasa. Pero sí pasa que no la llegaran a parar después de la segunda, esperando la tercera. No sé si me explico. Mucho las cortadas. Antes eran unos cortadones y dejaban seguir las peleas. No, y les ponían la gasa, se las metían en la cortada para que parara la sangre, porque era lo que te indicaba que se parara la pelea, ¿no? Sí, la sangre. Mi papá en una del Alacrán Torres, en el toreo de 4 caminos contra Chachay Chonoy. El Alacrán tenía una cortada que el párpado ya lo traía colgando así. Ay, cabrón. Y el doctor de la comisión mexicano no la quería parar. Pues porque iba ganando el mexicano. Y mi papá, así nos contó muchas veces, le dijo, o para la pelea o le voy a hablar a la policía en este momento. Así es. Y pararon la pelea en el 14º round y ganó el tailandés. Pero no porque fuera ganando, sino porque el otro ya estaba fuera de combate. Ya no pudo seguir. Estaba el ojo ya y perdió el ojo. Eventualmente Oye, para ti, ya me dijiste que Julio César para ti había sido el mejor el boxeador de la historia de México. ¿Y del mundo? Mi favorito, Sugar Ray Leonard. Sí, ¿verdad? Ese era mi súper. Pero sí tiene mucho que ver que era mi ídolo. Dicen que Sugar Ray Robinson era increíble, nunca... Obviamente ¿Sugar Ray Robinson era el papá de Leonard? ¿O no, era otro? Pero Mohamed Ali dicen que... A mí me tocó ver poquito de Ali, sí, de chiquito en tele. Era el favorito de mi papá. Pero ahí Roberto Durán era un peleadorazo. Mano de piedra Durán. Mano de piedra. Pues yo creo que las peleas más épicas han sido las de Sugar Ray Leonard contra Mano de Piedra, ¿no? Las más vistas, ¿no? Ahí esa época le llaman los 4 reyes. Leonard, Durán, Hagler y Hearns. Exactamente, sí. Hagler también era un extraordinario peleador. Extraordinario. Hagler le ganó a Durán, noqueó a Hearns y perdió con Sugar. Sugar perdió con Durán, le ganó a Hearns y a Hagler. Hearns noqueó a Durán. O sea, entre ellos, las peleas que se dieron. Pues eran los 4 reyes. Los 4 reyes. Y todo eso, todo era coordinado por el Consejo. Por el Consejo Mundial, todas esas peleas. Qué maravilla. Fíjate hasta dónde llegó esa iniciativa. Y sigue dando todavía. Sí, ahorita, si ves nuestros campeones, es algo maravilloso. ¿Cuántos títulos tiene ahorita el Consejo? Son 18 divisiones. Esa es otra gran cosa que hizo el Consejo Mundial de Boxeo. Originalmente eran 8 categorías. De peso mosca a completo. ¿Y qué pasaba? De mosca a gallo, pues hay una diferencia de 6 kilos. Entonces, un mosquita, para mantenerse en mosca, ibas creciendo y te sacrificabas mucho. Pero si subías a gallo, dabas muchísima ventaja. Entonces se creó el peso super mosca y luego el super gallo. Entre cada división se fueron metiendo Por divisiones. eso creció al doble. Creció al doble y luego el peso completo empezaba a partir de las 175 libras. Semicompleto, completo. Y la evolución del ser humano pues es ir creciendo. Físicamente. Sí. El campeón mundial de peso completo de 1914 pesaba 168 libras.
lo que ahorita es peso supermedio. Fíjate nada más. Entonces se creó el peso crucero, entre semicompleto y completo, el crucero, y ahora se creó el bridger. Entonces son 18 categorías diferentes. 18 categorías que tienen toda una carrera para llegar a ser campeones. Cada uno. Y por ejemplo, el Canelo es campeón en varias categorías. El Canelo ganó super welter, medio, supermedio y semicompleto. Y ahorita regresó a supermedio. Y tiene que defenderlos después de haberlos ganado, aunque ya no sea el peso. ¿Cómo es? Tú eres campeón de una división y peleas en esa división. Pierdes o subes de peso, ya no eres campeón. Ya dejas la vacante. Lo dejas vacante y ya se corona alguien más, pero en la historia ya quedas como campeón de esa división. Entonces ahí al momento que si es subida, ¿quiénes son los que van por el campeonato? ¿Los dos que están en el ranking mayor? Sí, los dos que siguen, el 1 y el 2, o depende de quién está disponible. Muchas veces un campeón de la división sube de peso y pelea como retador oficial. En el boxeo hay dos tipos de peleas para un campeón. La voluntaria, que quiere decir que al ser campeón puedes pelear con cualquiera que tú decidas de los primeros 15 clasificados. Y eso todo un año. Puedes pelear con quien quieras. Y una vez al año tienes que pelear contra el retador oficial. Que es el que te sigue. Que es el que se ganó el puesto de ser el número 1 para y ese puede ser de cualquier parte del mundo. De cualquier parte. Ahorita los boxeadores que más han estado brillando en la historia ha sido México y Estados Unidos, ¿no? Bueno, más bien vamos a hablar en Latinoamérica y Estados Unidos. Mira, en número de campeones, Estados Unidos, México, Inglaterra y Japón. En ese orden. En número de peleas de campeonato mundial, igual. Estados Unidos, México, Japón, Inglaterra. Entonces México es la segunda potencia mundial. Y si consideras que durante décadas pues estábamos hasta el peso pluma, eran mucho menos campeonatos a los que los americanos tuvieron acceso. O sea, el boxeo mexicano es un referente mundial impresionante que no se valora como se debería de valorar aquí en nuestro país. Pero pues tienen el consejo. Tienen el consejo. Así que, ¿eso qué más? Vamos a volver al tema de lo que acaba de suceder con Tyson porque es una situación muy, muy particular. ¿Qué piensas de la forma que están logrando los streamers como la velada del año? ¿Sí? Donde ponen a boxear a streamers entre ellos, ya lograron más de 3 millones de espectadores en vivo. Es un espectáculo que les puede dar competencia fuertísima al boxeador tradicional. Yo lo veo diferente. Yo considero que todo lo que sea bueno para el boxeo hay que apoyarlo. Okay. Hay que recibirlo, apoyarlo y hacer lo posible de que se haga bien. Con Ibai tuvimos un acercamiento precisamente para que hagan las cosas con mucho cuidado, exámenes médicos, que los streamers o youtubers o influencers que se suben al ring sepan pelear, que tengan un escauteo, un visoreo, un entrenamiento adecuado. Pero pues se les sube mucho, ¿no? Es que se creen que ellos son los dueños del espectáculo. Ese es el problema, el ego. Ese es el problema, el ego, el protagonismo, igual con Jake Paul, ahora ya se le subió. Yo a Jake Paul lo conocí de jovencito y le dimos un cinturón, peleó por un cinturón amateur del consejo. Pero ahora ya es la mamá de Tarzán. Pero sí hay que recibirlos, apoyarlos, y mientras sean con los cuidados médicos, adelante. El problema es cuando pelean sin cuidados médicos, sin servicios médicos, sin un buen referee capacitado para parar el combate o una atención médica. Eso es peligrosísimo. ¿Hay un rumor de que Jake Paul pactó con Canelo para pelear? No. Digo, estuvieron cerca, tengo entendido, de firmar la pelea, pero llegaron los árabes y firmaron a Canelo para 4 peleas. Entonces esa ya se cayó. Porque sería, olvídate, o sea, en cuanto a audiencia sería una locura.
Una locura, una locura. Y es como regresarle al boxeo tradicional su campeonato en cuanto a la parte del entretenimiento, ¿no? Pues sí, mira, toda la vida ha existido eso. Mohamed Ali fue a Japón a pelear con un luchador, no sé si te acuerdas, que el tipo no se paró de la lona en los 15 rounds. Mickey Rourke fue peleador. José Canseco, el beisbolista, le dieron una golpiza y Tremenda, sí. se fue Tuttle Jones de los Vaqueros de Dallas. Siempre ha habido esa mezcla. Incluso Rocky lo sacó contra el luchador este grandote de los 80. Con Hogan. Con Hogan, sí, así es. Pero es un deporte que hay que tenerle el respeto. Y la tradición. Jake Paul sí respeta al boxeo porque entrena bien, ha ido mejorando. Ojalá decida dedicarse a pelear contra boxeadores. Porque da un jalón y sí, luego se regresa a hacer sus cosas. Entonces, peleó con el hermano Tyson Fury y perdió. Y luego volvió a pelear con unos de MMA y luego lo de Tyson. Pero si él sería se echara... un espectaculazo que peleara contra el Canelo, güey. Pero hay mucha diferencia de peso también. Está grandísimo el tipo. Sí. Pues sí, pero... Luego, antidoping, hay que hacer las pruebas de antidoping. También. ¿Quién sabe si pase? Pues Mauricio, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una entrevista para mí enriquecedora a morir. O sea, me encanta todo lo que es el boxeo. Yo soy un gran fan del boxeo. Y platicar con gente tan instruida y con tanto amor hacia el deporte como tú, que aparte, digo, te sigo de manera que estamos en un chat juntos, me entero de todo lo que estás haciendo. Tenerte aquí para mí fue un honor, mi querido Mauricio. Muchas gracias. Un honor. Te quiero hacer una invitación. No me voy a meter a pelear, güey. No. Vas con Kawachi. Oye, ¿qué pasó con Kawachi, güey? Es un gran tipo. Es un buen amigo que era boxeador realmente. ¿Sí? Sí, en la UNAM. Él estaba en el equipo de boxeo de la UNAM. Y pues ha sido todo lo mismo, ¿no? Entras al boxeo y te da gran popularidad. Luego estuvo la política, los negocios, algunos temas de salud, pero ese es un muy buen tipo. Sí, cómo no. ¿Qué propuesta me vas a hacer? Que encontremos alguna buena pelea y que hagas tu podcast desde la pelea. Sería maravilloso. Me encantaría. Texas, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, y ahí que tengas 2 o 3 invitados que yo te ponga ahí. Me encanta. Todo lo que yo pueda contribuir para enaltecer este gran deporte, el programa es tuyo, Mauricio. Órale, muchas gracias. Y me comprometo públicamente. Me encantaría eso porque tener una plataforma como la tuya y al ver tu amor por el deporte, pues sería algo padrísimo. Extraordinario, ¿no? Cuenta conmigo. Bueno. Como parte tradicional de este programa, que se llama Historias Hechas Canciones, te vamos a improvisar una canción. Ah, caray. Que no te la esperabas. Y ese es mi regalo que le doy a todos mis invitados por haber traído una historia de inspiración como la tuya. Así que todo va a ser improvisado. Vamos a ver qué pasa. A ver. Mi querido Mauricio, vamos a ver qué sale con la canción. Vamos a ver qué quiere el Panda ahora darnos de armonía, mi querido Panda. Porque todo Mauricio, es improvisado. Eso, ando nervioso, pero a ver, sí, a ver cómo queda. Naciste con el box, mirando a tu papá, viendo cómo hace magia con todo lo que hace. Así creciste tú, queriendo boxear. Lo veías cómo se movía, como en la mesa estaban grandes personalidades, como Don King, como Julio César Chávez. Así crecieron ustedes con tu mamá, coordinando toda la estrategia, mientras que tu papá haciendo toda la magia para siempre proteger al boxeador y darle dignidad. Pasaron los años
Hasta que un día tu papá te llevó a una pelea. Mantequilla Nápoles quedó hecho mantequilla y así te llevó a verlo. ¿Quieres ver a tu ídolo cómo quedó? Vamos para que lo veas en el camerino. Cuando llegaste tú, lo que viste te impresionó. Mantequilla con la tanguilla, acostado todo golpeado. Decías, así yo no quiero quedar. Pero lo que te dejó esa situación era empezar a entender lo que tu padre hacía por el box. Cuidar, hacer, tener siempre la visión que el box era una gran condición y que la gente entendiera que es un deporte sin igual. Un deporte sin igual. Le seguiste aprendiendo a tu padre todo lo que hacía, todo lo que iba abriendo camino. Cambió el reglamento con el beneficio para el boxeador. De 15 a 12 rounds, él pesó 24 horas para que fuera más parejo y pudiera el boxeador descansar, porque antes era de 6 horas y llegaba todo deshidratado el pobre, y lo que no sabíamos es que traía 1 kilo de líquido encefalográfico, dijiste, eso, y eso no lo sabíamos acá. Así que esa visión empezó a dar una nueva condición para el boxeador y todo empezó a ser sumamente parejo. Así que las peleas empezaron a ser más vistas, empezaron a tener muchísimo más, y con el señor Don King y con todo lo que estaba sucediendo alrededor, el box se fue a las nubes. Después llega el reto que a ti te toca poner. Ahora tú eres el presidente de la Comisión Mundial del Boxeo, con una gran experiencia sobre todo lo que obtuviste con tu señor padre, pero ahora con nuevas tendencias y acoplándote a una nueva tecnología, a nuevas generaciones, a unas nuevas situaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que toda esa experiencia la empiezas a expandir con el mismo legado, con lo que realmente quieres tú que el boxeo tenga y siga perseverando. El cuidado al boxeador, la dignificación al boxeador. Así que creaste un fondo de retiro para los campeones, para que la situación que vivieron y que los volvió locos y dejaron sin lana, ahora tengan un sustento para poder generar. Una nueva regla que también tú estás estableciendo es que dentro del fondo que ellos van a poner, van a poder vivir una vejez tranquila. Eso es, siempre cuidar al boxeador para que el entretenimiento siga y podamos tener boxeadores de nivel con una vida digna al final de su historia. ¿Qué sucede? Que todo ese tiempo que ellos entrenan, pelean y salen adelante, de repente llegan al campeonato. Después se despilfarran todo por las malas amistades, malas acciones y situaciones. Ya con esto van a poder tener un buen retiro, van a poder estar tranquilos. Y eso es gracias a todo lo que haces y visualizas tú tener. Vamos por un nuevo entretenimiento para que todo salga adelante y poder estar estable con las situaciones de las redes, del entretenimiento y de todo lo que pasa. Así que no tengo la menor duda, mi querido Mauricio, que esto apenas empieza y todavía hay mucho box, perseverando la cultura y lo clásico. Así que mucho trabajo te queda. Cuentas conmigo para lo que quieras. Qué bárbaro. Mi querido Mauricio, muchas gracias. Qué barbaridad. Buena gancho al hígado, varios ganchos al hígado. Qué gran día. Me dejaste. Gracias, hermano. Gracias por permitirnos hacer esto.
y por llevar esta historia de Estoy inspiración a contigo. mucha gente. Es eso de la canción, yo hubiera imaginado que como que ya tenían algo así preparado. Bueno, te consta. Nada, Qué barbaridad, nada. qué talento, qué bárbaro. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias.